Muy bien, buenas noches, bienvenidos al programa de redacción de documentos oficiales en la gestión pública. Es un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Arturo Escalante Aguilar, ¿no? Voy a, durante estas sesiones que tenemos, que van a ser 5, abordar, por supuesto, temas importantes como lo que significa la ortografía, que es para nosotros, los docentes de la carrera, el pilar de la redacción. Y por supuesto vamos a ver también algunas recomendaciones, cómo mejorar, optimizar en todo caso lo que nosotros llamamos la redacción de no solo sus documentos, sino en general de la manera como nos expresamos, ¿no? Entonces, todas estas observaciones las vamos a seguir agregando a lo largo de el curso que tenemos. Vamos a ver, por supuesto, algunos documentos también con los cuales ustedes se desenvuelven o utilizan de manera cotidiana, y sobre los mismos haremos algunas también ajustes, recomendaciones, observaciones, y por qué no, compartir experiencias, que sería ideal para que este taller sea mucho más rico, más interesante. Perfecto, entonces me da mucho gusto, veo que están ingresando, se están integrando poco a poco a esta sesión, y nada, solo invitarlos a que le pongan mucho ánimo y muchas ganas, y seguramente va a ser muy fructífero los resultados, ¿no? Oye, entonces vamos a empezar, ¿no? Con lo que significa la primera parte, ¿no? Que es lo que estamos viendo, la sesión uno, la importancia de la ortografía en la redacción de documentos oficiales dentro de lo que llamamos nosotros la gestión pública, ¿ya? Muy bien, esa va a ser la primera parte. Muy bien, entonces, bueno, ya hemos, digamos, iniciado el tiempo, ¿no? Hemos esperado también algunos que se integran, ¿no? Me da mucho gusto. Buenas noches. Ajá, muy bien. Gracias por estar acá presente. Bueno, la primera parte tiene que ver con la ortografía. Este asunto es fundamental, ¿no? Porque a veces cuando nosotros escribimos, nos damos cuenta y a veces nos dicen, lo importante es que nos entiendan. Sí, es una buena observación y una buena afirmación decir que nos entiendan, pero cuando uno empieza a revisar los documentos, nos percatamos que hay errores de otras características. No es suficiente con que el formato que se presenta sea correcto. El fondo de la escritura de repente es incorrecto, así que tenemos un contraste entre un buen formato, o sea, se respeta el formato, pero la redacción es incongruente, es, digamos, deficiente. Y entonces, obviamente, nosotros nos sentimos, vamos a decirlo, molestos, defraudados, inclusive un documento muy mal redactado podría ser hasta objeto de rechazo, ¿no? Y no solamente por el formato, sino también por la redacción, ¿no? ¿Se imagina ustedes presentarle a su director, ¿no? Del área un documento plagado de errores? En lugar de V hay B, en lugar de C hay Z, hay palabras que no llevan H, hay palabras como Perú que no llevan tilde, escritas en minúscula, y por ahí de repente podría ser que en todo el documento haya un pequeño error, y bueno, a veces, la mayoría de veces lo omitimos, ¿no? Pero si tenemos pues 20, 30, 40 errores, entonces ya el asunto se complica, se vuelve un poquito más difícil de tolerarlo. Y por supuesto, si tenemos un jefe, un director que es una persona muy culta, muy estudiosa, muy pendiente también de esos detalles, seguramente va a decir, bueno, el documento como formato está perfecto, pero como redacción dice mucho de la persona que lo hizo, ¿no? Que lo trabajó. Así que les voy a pedir que lo vuelvan a redactar, a presentar, ¿no? Y eso ya es un doble trabajo y nadie quiere hacer doble trabajo, pues. ¿Cómo hacemos o cómo evitamos este inconveniente? Justamente aprendiendo estas normas, ¿no? Estas pautas de redacción. Muy bien. El logro de esta sesión va a ser justamente, ¿no? Que al terminarla, ¿no? Ustedes, ¿no? Puedan conocer, aplicar, por supuesto, dentro del ámbito profesional, dentro de la UGEL, ¿no? Por supuesto, ¿no? ¿No? Las reglas generan acentuación, ¿no? Es decir, no solamente va a aplicarla de manera correcta, oportuna, sino también van a conocer su parte teórica, ¿no? Yo soy de las personas que creo que es necesario manejar parte teoría y parte también práctica. Las dos combinadas hacen un buen
redactor, ¿no? Pero a veces trabajamos solamente con la parte aplicativa, ¿no? Lo que recordamos del colegio y a veces inclusive tildamos por lo que llamo intuición, ¿no? No falta alguien que diga, yo creo que lleva tilde en la palabra acentuación en la O. ¿Y por qué crees que lleva tilde? Porque yo creo, pues me parece que en el colegio era así, ¿no? Y entonces, ¿qué parte falta ahí? La parte teórica, pues. Y no falta alguien que sí tiene la parte teórica y dirá, bueno, Arturo, la palabra acentuación lleva tilde porque se trata de una palabra aguda y todas las palabras agudas terminadas en N y tienen la mayor fuerza de voz en la última sílaba deben llevar este signo llamado tilde. Ah, perfecto. Entonces, hay una gran diferencia entre aquel que solo dicta porque cree o piensa o intuye que debe una tilde ahí y quien conoce las reglas de manera contundente y correcta. Muy bien. Vamos a ir mirando, por ejemplo, lo que llamamos, ¿no?, la nueva normativa, porque la RAE ha ido incorporando a lo largo de estos años una serie de cambios, ¿no? Y ustedes dirán, profesor, la gramática también cambia, la forma de escribir cambia, por supuesto, ¿no? Si ustedes tomaran un libro de la época de Cervantes Saavedra, estamos hablando de un libro que tiene 500 años de antigüedad, seguramente ustedes encontrarían una expresión que no conocen, palabras que jamás han escuchado, inclusive algunas letras que nosotros utilizamos eran distintas en aquella época, ¿no? La palabra aiga, por ejemplo, era de uso oculto, ¿no? Es decir, que las personas que eh, tenían una educación correcta, buena, ¿no?, utilizaban la palabra aiga, ¿no? ¿no? Hoy en día sabemos y se considera más bien como un barbarismo utilizar la palabra aiga, ¿no? E inclusive la palabra aiga tiene una acepción dentro del diccionario, ¿no?, que significa carro grande, ¿no?, de amplio espectro o de amplio espacio, vamos a decirlo así. Entonces, nosotros cuando hablamos de gramática tenemos que entender que la gramática también va cambiando a lo largo de los años, va modificándose de acuerdo al habla, es decir, los ciudadanos, las personas que vivimos en América Latina y España, vamos convirtiendo, ¿no?, todo este bagaje, estos vocablos y léxicos y expresiones que tenemos en una nueva forma de lenguaje o de lengua, ¿no? Por tanto, podríamos decir que la lengua muta, cambia, evoluciona. Y vamos a darnos cuenta de que la normativa gramatical, a partir del 2010, ha mostrado algunos cambios muy puntuales, son pequeños, eso sí, pero interesantes e importantes, que vamos a repasar aquí en clase. Vamos a ver el famoso método SEGA, que es un método para que nosotros podamos identificar justamente dónde están las palabras por su clasificación de acento, ¿no? Las llamadas graves, esdrújulas, sobresdrújulas, las agudas. Eso lo vamos a ver. Veremos también una tildación que es muy especial, se llama tildación diacrítica. Se llama así porque es una tildación que le corresponde a algunos monosílabos. No sé si ustedes recordarán en el colegio, pero en el colegio los monosílabos, lo decía la profesora, jamás deben tildarse. Y tiene razón la profesora. Pero toda regla tiene su excepción. Y vamos a encontrar justamente la excepción a la regla que tiene que ver con la famosa tildación diacrítica. Así de sencillo. La famosa tildación diacrítica. Oye, por supuesto, siempre invitarlos, si ustedes tienen preguntas o dudas, por supuesto háganla también a través del chat o a través también de los micrófonos que tenemos. Oye, también vamos a hacer un pequeño repaso de algunas categorías gramaticales como los verbos, artículos, pronombres, adverbios, entre otros. No es mi intención hacer una clase de cada uno de estas categorías, simplemente haremos un pequeño repaso, ¿no? Estaremos un poquito al tanto de cómo funciona cada uno dentro de la estructura gramatical semántica o sintáctica, ¿no? Y veremos también algunas reglas llamadas especiales, ¿no? Por supuesto, el curso está, digamos, inmerso en muchos casos, ejemplos, ¿no?, para que ustedes puedan, digamos, conocer mejor cómo es que se aplica esta ortografía. Listo, muy bien. Acá tenemos un documento cuando todavía estaba el señor Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? 2017, ¿no?
Y este documento fue revisado por muchos periodistas entendidos en la materia, ¿no? Estamos hablando de gramática, y por supuesto no faltó alguien, un especialista, no fui yo, pero sí hubo un especialista que empezó a observar algunos detalles que me parece que son necesario que nosotros también lo aclaremos. Creo que las observaciones que le hace son bastante contundentes y correctas, vamos a decirlo, ¿no? Por ejemplo, no voy a mencionar todas esas correcciones, pero por ejemplo aquí vemos que han colocado después de la fecha, ¿no? 03, ¿no? ¿No? Y entonces eso, por ejemplo, podría considerarse un error, ¿no? Porque las fechas no deben llevar cero delante, ¿no? Si no, hablaríamos pues 01, 02, 03, 04, hasta 09, ¿no? Y no hay necesidad de colocar 09, 09, ¿no? Cuando tú hablas del 1 de julio, nadie habla del 01 de julio, ¿no? Si el cero está ahí, debería tener cierto sentido, ¿no? Generalmente el cero, ¿no? Sobre un número lo utilizamos cuando queremos tener un grupo de documentos organizados, ¿no? Vamos a darnos cuenta que eso lo vamos a utilizar cuando trabajemos las solicitudes, los oficios, inclusive las cartas, ¿no? U otros documentos, ¿no? De gestión pública, sí se coloca el 01, pero para enumerar, ¿no? La cantidad que se está emitiendo, ¿no? No, este es el primer oficio que envío, 01. Este es el segundo, 02, 03, ¿no? Ahí podría tenerse hasta cierto sentido, ¿no? Porque inclusive los oficios y documentos en la gestión pública se trabajan con 3 dígitos, ¿no? Pero entonces acá vemos un error. Decir que es 03 ya es un error bastante, digamos, sutil, pero que se puede observar. Luego le han colocado un punto después de 2017, salvo que se trate del famoso estilo cerrado de puntuación, debería haber un punto ahí, pero yo no estoy observando que eso se esté aplicando en todos los párrafos. Por tanto, no podemos aplicar diferentes formatos o estilos de redacción, ¿no? Al antojo, hay que respetarlo, ¿no? Si vas a utilizar lo que se llama el estilo de puntuación abierto, entonces habría que colocarle también punto a Pedro Pablo Kuczynski, a Presidente de la República, punto, ¿no? Y entre otros casos, de repente en la despedida también, ¿no? Atentamente, punto, ¿no? Pero eso no se está viendo acá. Así que aquí hay una combinación entre un estilo de puntuación abierta con una mixta y con una cerrada. Al final no es ninguna de las tres. Muy bien. También nos damos cuenta de la palabra partido político que está escrita en mayúscula, ¿no? Lo cual también podría ser un error, ¿no? Porque una palabra como partido político se considera un sustantivo común, ¿no? Y los sustantivos comunes, nos han enseñado desde el colegio, siempre se van a escribir con minúscula, ¿no? Eso se aplica para cualquier sustantivo común. Si yo digo casa, minúscula. Yo digo árbol, minúscula. Digo de repente, inclusive un cargo público, ¿no? Yo digo, por ejemplo, director debería escribirse con minúscula. Digo gerente general con minúscula, ¿no? Digo galleta, minúscula, ¿no? Y entonces partido político también debería escribirse con iniciales minúsculas, ¿no? Entonces acá vemos algunos errores que ya son, digamos, de una observación, de cuestionamiento, ¿no? Sobre todo porque este documento ha sido elaborado, entendemos, por personas letradas, personas con mucha educación, mucha cultura, pero a pesar de eso, y seguramente ha pasado por el filtro de varias personas, ¿no? Cuando tú le dices generalmente una carta, y esta carta la realiza un partido político, mejor dicho, no un partido político, entendemos que pasó por varios filtros. Cuando digo varios filtros, significa que fueron eh, varios ciudadanos, ¿no? Del partido quienes le dieron una revisada, ¿no? Y si varias personas no han podido observar estos cambios, entonces significa que necesitamos, pues, ahondar, profundizar, mejorar, digamos, ¿no? Nuestros conocimientos sobre lo que significa la gramática. Y bueno, y ahí a lo largo de todo el texto vemos varios subrayados, varios circulados, ¿no? Donde se van mostrando varios errores, ¿no? Una variedad de errores en el documento. Bueno, la Real Academia es la institución que norma todo lo que significa las reglas ortográficas, ¿no?
Eso significa que lo que nosotros sabemos sobre tildes, mayúsculas, minúsculas, el uso de los gerundios, el uso del adverbio, entre otras características de la redacción, se lo debemos a la Real Academia, ¿no? Y esto es bueno porque la Real Academia es como una institución que salvaguarda, se preocupa porque se conserve nuestra lengua española, ¿no? Y por supuesto también haya un respeto hacia la misma, ¿no? Entonces, si uno dice, por ejemplo, ¿no? El tráfico de la ciudad, ¿no? El transporte de la ciudad, bueno, tendrías que ver eso con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones o la municipalidad por último, ¿no? En el caso de la gramática tiene que ver con la Real Academia. Dicho sea de paso, en Perú también existe la Academia Peruana de la Lengua, ¿no? Que es una institución representativa justamente de la Real Academia, ¿no? En nuestro territorio, ¿no? Y esta academia, por ejemplo, ha incluido lo que se llama peruanismos, ¿no? Entiéndase peruanismo como una expresión solo utilizada en territorio nacional, ¿no? ¿No? Es una expresión que solo nosotros utilizamos, ¿no? Una vez cuando estuve de viaje en Chile, ¿no? Los chilenos se burlaban, ¿no? Sí, de manera irónica, educada, pero se burlaban y decían, ¿no? P, ¿no? Nos decían, ¿no? ¿A dónde están los P? ¿No? Y resulta que el peruano tiene esa costumbre de expresar mucho el P, ¿no? ¿Cómo estás? O ya P, ayúdame. ¡Yape! ¿No? Entonces, esa expresión de yape era usada pues de broma por los chilenos u otras nacionalidades, ¿no? Porque había varios latinoamericanos, ¿no? Y les parecía gracioso que el peruano utilizara tanto esta expresión P. Eso significa que cuando nosotros estamos hablando de redacción propiamente, hay que considerar otros aspectos, muchos aspectos importantes, ¿no? De la gramática, ¿no? Porque la gramática es amplia, ¿no? No es solamente una palabra, ¿no? La expresividad, sino también a ver cómo lo utilizamos dentro de la oración, cómo lo utilizamos dentro de un párrafo, cómo lo utilizamos en un documento administrativo, o narrativo, o descriptivo, ¿no? Sigo por acá. Bueno, sin embargo, ya voy al grano, ¿no? Desde el año 2010 ha habido una serie de cambios bastante, digamos, llamativos, ¿no? Sobre lo que significa el uso de algunas expresiones que podían generar confusión en América Latina, ¿no? ¿No? Estamos hablando de 21 academias a nivel latinoamericano que se reunieron y vieron estos detalles que voy a mencionar. Uno de ellos fue, por ejemplo, la manera como nosotros llamamos algunas letras, ¿no? Y aunque parezca gracioso y ya está irrelevante para algunos, ¿no? Lo cierto es que tú ibas a Argentina y te decían, se trata de la B larga, decía, ¿no? Ibas a Perú y te decían, la B labial, ¿no? Ibas a otro país y decían, la B alta, ¿no? Y daba la impresión de que estábamos hablando de tres tipos de B, ¿no? Y de pronto, pues, la academia dijo, eso no es correcto, ¿no? No es posible que a una misma letra la llamemos de varias formas. Entonces se unificó conceptos, se unificó ideas, ¿no? Y a partir de 2010, en toda América Latina y España, la conocemos simplemente como la B, ¿no? Mi apellido es Balcázar, con B, por ejemplo, bien puede decir, ¿no? Ya, con B, ¿no? O vamos a pensar que hay un Balcázar con V, ya vamos a pensar, ¿no? Entonces, Balcázar con V, ya, con V. V sería lo que nosotros llamamos antes la B chica, o la B hobbit, o la B de vaca, decía la profesora en el colegio, ¿no? Y si esta es la B, y esta es la V, ¿cómo será la otra? La otra va a ser la llamada W, ¿no? ¿No? Entonces, esa W significa que es una representación, ¿no? De la llamada V, nada más, ¿no? W, W también le dicen algunos, no hay ningún inconveniente, ¿no? Y hay que utilizarla con propiedad, ¿no? Alguien dice, me llamo Walter, con W, ya con W, ¿no? Me encanta Wagner, ¿no? Wagner se escribe con W, ¿no? Perfecto. Entonces, hay que llamar a las letras de la manera correcta, de la manera indicada, según lo que está manifestándose el año 2010. Lo mismo pasa con la famosa Y, ¿no? O la I latina. Estas ya no deben llamarse de esa forma, ¿no? La llamada famosa Y ahora se llama y la famosa I latina de ahora en adelante se llama simplemente I. Eso es todo. I. Nada más.
Muy bien, en el caso de la conjunción o, que antes, por ejemplo, se utilizaba, ¿no? Entre números, ¿no? Yo decía 12 o 9, ¿no? Esta también ya ha quedado, digamos, cancelada, ¿no? Ya no debe utilizarse la tilde entre números, ¿no? Porque antes existía, digamos, el riesgo de cometer un error, pensar que era en lugar de O un cero, ¿no? Y alguien podría pensar que es 1209 en lugar de 12 o 9, ¿no? Entonces, ese error antes se podía permitir cuando trabajábamos en la llamada máquina de escribir, pero las computadoras diferencian claramente el cero de la O, inclusive mayúsculas o minúsculas, ¿no? Así que esta regla quedó, digamos, desfasada, quedó totalmente ya dejada de lado, y nos parece correcto también que esto haya pasado, ¿no? Porque generalmente no hay peligro, ¿no? En general no hay peligro de que esta situación se presente, ¿ya? En el caso del solo también, recordarles que la palabra solo, antes en colegio, no sé si ustedes recuerdan en el colegio, nosotros tildábamos el solo cuando se trataba de solamente, ¿no? El famoso uso adverbial, ¿no? Pero ya a partir de 1999, en realidad, mucho antes todavía de 2010, ya la academia había hecho sus observaciones y dijo, bueno, no, eso no es pertinente, no es correcto, ¿no? Y de ahora en adelante, cuando tú hables de la palabra solo, en ningún caso, ojo, en ningún caso debe llevar tilde, ¿ya? Respecto a algunos pronombres, ¿no? Como este, ese, aquel o esta, estos también ya no deben llevar tilde, sobre todo cuando se trata de un texto donde se refiera, ¿no? A una persona, a un objeto o un animal, ¿no? ¿No? Inclusive la expresión esta puede ser considerada peyorativo o discriminante, ¿no? Imagínate que le digan a una señorita, ¿no? O a una señora, esta, ¿no? Llegó, ¿no? Suena hasta ofensivo, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones, ¿no? Hay que tratar de manejarlas con mucho cuidado. Y la academia dice que a partir del 1999, estos pronombres ya no van a llevar tilde. Así de sencillo, no lo van a hacer. Ahí vemos un ejemplo, dice, tomó agua, pero esta estaba sucia. De hecho, que alguien dirá, profesor, pero antes le colocaba tilde a esta, sí, pues. ¿Y por qué? Porque había que tener claro de que se trataba del agua. ¿Y de qué más estamos hablando acá? De nada más que el agua, entonces es innecesario. Por contexto, ya el texto se entiende, es clarísimo, ¿ya? Al costado también tenemos algunos casos para que ustedes puedan, digamos, ejemplificar y entender mejor la situación. Muy bien, paso por acá. Este es un asunto, un caso interesante que ocurrió en Uruguay en el 2017, cuando un abogado, ¿no? Presenta ante un juez un recurso, pero el problema es que ese recurso estaba plagado, vamos a decirlo así, de errores. Y algunos dirían no solo errores, horrores en realidad, ¿no? ¿No? Estaba leyendo que en varios periódicos se manifestaba que había más de 100 errores, ¿no? ¿No? 100 errores en realidad. Ya es escandaloso para un documento que en realidad no era muy extenso, ¿no? Creo que el documento tenía 2 o 3 hojas. Y bueno, 100 errores es muchísimo, pues, ¿no? Es muchísimo, ¿no? Estás hablando de más o menos, si fueran 3 hojas, pues, casi 35 errores por página, ¿no? Entendemos que a veces, yo lo digo así como profesor de la especialidad, que a veces podría ser que omitimos una palabra, una tilde. Puede ser, ¿no? Hemos escrito 3 hojas o 2 hojas y por ahí de repente nos falta una tilde. Alguien dice, profesor, me pasó una tilde aquí en más, por ejemplo, ¿no? Un diacrítico. Bueno, uno lo puede entender, ¿no? Dice, caramba, ¿no? En la prisa o de repente un descuido. Pero tener, pues, 100 errores, eso ya no puede ser, digamos, tolerado, ¿no? Definitivamente. Y este juez parece que no solamente estaba, digamos, consciente de lo que significa la ley, sino también era una persona muy observadora, muy disciplinada en cuanto a la normativa gramatical, ¿no? Entonces, cuando vio todos esos errores, dijo, bueno, señor, disculpe usted, pero su documento no es admitible, ¿no? ¿No? Conclusión, le voy a dar la razón a la otra parte, ¿no? Es decir, por estos errores, ¿no? Garrafales, pierde un caso, ¿no? Y eso de por sí ya es sumamente escandaloso, ¿no? Acá tenemos algunos ejemplos de lo que pasa en la realidad, ¿no? Lo que pasa a nuestro alrededor, ¿no?
Algunos ejemplos que podrían ser hasta graciosos para uno, yo diría más bien, más que graciosos, preocupantes, ¿no? Algunos errores tienen que ver propiamente con el uso de las letras, ¿no? En el caso de la V, la B. Otros tienen que ver con la S y la C, que son los típicos casos en gramática. Y otros casos tienen que ver con lo que nosotros llamamos básicamente interpretación, ¿no? Falta de claridad, ¿no? ¿No? O de repente también confusión, ¿no? Miren el ejemplo, dice, botas de piel de niño, ¿no? Y entonces preguntaré, ¿no? ¿Han hecho con la piel de niño estas botas? ¿No? Unos caníbales, ¿no? O expresiones también que podrían ser redundantes o poco claras, ¿no? Dice acá, bajar la perilla hacia arriba. Sigo pensando, ¿se puede bajar la perilla hacia arriba? No sé, ¿no? ¿No? Y aquí inclusive alguien, ¿no? Seguramente era en el baño o en algún lugar así público, le hace la observación, ¿no? ¿Qué perilla ni qué nada? Se llama palanca, ¿no? ¿No? Y no es hacia arriba, o sea, hacia arriba no se baja, todavía le pone la aclaración. Entonces nosotros cuando redactamos, escribimos, estamos expuestos a que los demás nos corrijan o se den cuenta, digamos, de los defectos que estamos suscitando. Así que cuando tú escribas hay que hacerlo siempre con mucho cuidado, ¿no? Por supuesto, yo siempre digo con mucho cariño, ¿no? Pero ese cariño tiene que mostrarse de manera coherente, pues, ¿no? Miren acá, este es un aviso del Ejército del Perú, ¿no? ¿No? Y han puesto profesional con C, ¿no? Lo cual ya es un error bastante notorio porque está en el título todavía del curso, ¿no? O del programa, ¿no? Y eso ya en sí mismo es un problema serio. O el letrero de bienvenidos, por ejemplo, ¿no? Ya, bueno. Yo siempre lo indico, ¿no? Hay errores que podrían evitarse, ¿no? Simplemente con revisar el diccionario o prestarle más atención a lo que estamos nosotros presentando, ¿no? A veces por prisa o de repente por diferentes situaciones, no le damos una revisión adecuada al texto y ahí están las consecuencias, ¿no? Se presentan los errores, ¿no? Muy bien. Respecto también a lo que estamos observando, ¿no? Podemos nosotros considerar, pues, que un error puede ser costoso también. Miren, repuestos, baterías, cubiertas, ¿no? Mm, hay un desconocimiento, obviamente, del uso de la B y la V. En el caso de batería le falta la tilde, ¿no? Y yo pienso de que lo que escribimos también forma parte de lo que algunos llaman la imagen corporativa, ¿no? Y cuando toda la imagen corporativa significa que todos los elementos que rodean a una empresa tienen que ser correctos, buenos, transmitir una imagen positiva, ¿no? Y entonces alguien llega a este lugar y dice, uy, mira, escriben mal, ¿no? Batería con V, sin tilde, ¿no? Si así escriben, me imagino cómo trabajarán. Mejor vamos al costadito, que ahí sí escriben bien por lo menos, ¿no? Entonces, esos elementos podrían afectar inclusive el rendimiento, el prestigio, el éxito de una empresa, ¿no? ¿No? Empresas grandes como Coca-Cola, Pepsi-Cola, yo no sé, ¿no? Cuidan hasta el más mínimo detalle, ¿no? Y te mandan indicaciones, ¿no? Cuando Coca-Cola, por ejemplo, envía su logotipo, te mandan con todos los detalles del logotipo, ¿no? Dicen, señor, este es el logotipo, tiene que tener, ¿no? Color en el Pantone, ¿no? 15% de magenta, 20% de cian, etcétera, ¿no? Son muy, muy exigentes, ¿no? Y cuando ven que algo no coincide, te llama la atención, se molestan inclusive, ¿no? Pero aquí parece que a estos señores de repuestos no les interesa lo que la gente piense de ellos, ¿no? Dicen, bueno, pues nos equivocamos, ya fue, pues, ¿no? En realidad deberían interesarse porque forma parte de esa imagen corporativa que todos nosotros en algún momento manejamos. No se aceptan tarjetas de crédito. Miren, ahí hay unos problemitas también, ¿no? Con la J y la G, con la J, ¿no? Y la G. En la parte inferior vemos algo mucho más grave, ¿no? Por favor, mire, ahí hay una coma, ¿no? Por favor, coma, no pasar. Si no sabe leer, pregunte en boletería. Debería, ¿no? Tilde en la I, por ejemplo, ¿no? Ahí lo que nosotros tenemos un hiato, ¿no? Y en la parte superior la falta de una coma. Se da, ¿no?
Y si eso no fuera todo, hay personas también que hacen traducciones literales de la lengua inglesa, ¿no? No la dominan, o sea, a veces no dominamos ni siquiera nuestra propia lengua, pero se atreven, ¿no? A hacer traducciones del inglés, ¿no? Como por ejemplo dice, ¿no? Exit only, ¿no? Y alguien dijo, bueno, debe ser éxito aquí, ¿no? O único éxito, ¿no? Cuando en realidad debería considerarse, ¿no? Como salida única, ¿no? Que sería una buena interpretación. Muy bien, vamos a ir mirando algunas reglas de acentuación. Me parece que es importante, voy por acá de frente. Bueno, cuando tú hablas de acentuación, tienes que recordar lo que en el colegio nos habían enseñado, ¿no? Las llamadas agudas u oxítonas. Oxi, por si acaso, último, y tono, énfasis. Bueno, yo recuerdo mucho con el colegio los profesores se empeñaron un poquito en decir, no, ya no vamos a llamar agudas, ahora vamos a hacer oxítonas, paroxítonas, superparoxítonas, próponas, etc. Bueno, hubo toda una campaña por cambiar estos nombres, pero estas formas no han prosperado. Seguimos todavía llamándolos agudas, graves, esdrújulas o esdrújulas. Inclusive a mí me cuesta llamar a las oxítonas, me he quedado con la costumbre de llamarlas siempre agudas. Creo que la mayoría de profesores y lingüistas inclusive no han podido incorporarlas en su léxico cotidiano, sino que hablan de agudas, graves, esdrújulas o esdrújulas. Pero es una cuestión de estilo nada más. Al final es lo mismo respecto a su significado, ¿no? Muy bien. Las agudas tienen la mayor fuerza de voz en la última sílaba, ¿no? Y si una palabra tiene la mayor fuerza de voz en la última sílaba, se considera aguda. Pero otra cosa es saber cuándo esta palabra lleva tilde, ¿no? Y para que lleve tilde se aplica justamente las reglas que estamos viendo acá, ¿no? Para que lleve tilde tiene que terminar en N, S, O vocal. Acá tenemos algunos ejemplos. Perú, embarcación, o de repente comedor, ¿no? A regresar acá. Uy, perdón. ¿No? O comedor, ¿no? Estas palabras que estamos observando, ¿no? Se consideran justamente oxítonas, ¿no? O paroxítonas, como ustedes quieran llamarlas, ¿no? A ver, vamos por acá. Acá tenemos un ejemplo de estas palabras, ya están con tilde, yo los he puesto para abreviar y ganar un poquito de tiempo con ustedes, ¿no? Y puedes ver, por ejemplo, que café lleva tilde, soñará, después, volarás, pabellón, festín, acá, francés, tradición, maniquí, son palabras que deberían llevar tilde. Por ejemplo, profesor, ¿y por qué maniquí lleva tilde? Porque la regla dice que si termina en NS o vocal, que es lo que estamos observando acá, debería llevar tilde, ¿ya? Listo. Pero hay palabras agudas que no llevan tilde, por ejemplo, avestruz, capital, papel, portal, benefactor, reloj, orfandad, entre muchos otros, ¿no? Que no llevan tilde, ¿no? O sea, no todas las palabras deben llevar tilde, pero eso sí, todas las palabras sí llevan lo que nosotros llamamos acento. Una cosa es el acento y otra cosa es lo que llamamos tilde, ¿ya? Tilde. Aquí vemos ahora las llamadas graves, ¿no? O paroxítonas. Estas palabras llamadas graves o paroxítonas llevan la mayor fuerza de voz, ya no en la última sílaba, sino en la penúltima sílaba, ¿ya? ¿No? Y si llevan la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba, sigue llamándose graves, o también en el colegio le decíamos llanas, ¿ya? Ahora, ¿qué, digamos, ejemplos podríamos colocar? Bueno, ahí vemos algunos, ¿no? Como por ejemplo, ángel, cárcel, ¿no? O lápiz, ¿no? Ángel, cárcel o lápiz, ¿no? Todas estas llevan tilde porque llevan la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba, y terminan en consonantes que no son ni N ni S, o no terminan tampoco en vocal. ¿Ya? Acá tenemos algunos ejemplos más de lo que son las llamadas graves, ¿no? Para que ustedes lo puedan revisar.
Por supuesto, hay palabras también que no llevan tilde, ¿no? Perdón, que no llevan tilde y otras que sí llevan tilde, ¿no? Por ejemplo, bandera no lleva tilde, lápiz, cárcel, cadáver, ¿no? Bolívar, móvil, ¿no? Son palabras llamadas graves, o también, si ustedes no se pierde la costumbre, llanas, ¿no? Alguien decía, profesor, ¿se llama también llanas? Sí, también. Graves o llanas, ¿no? Era la forma como se le llamaba, se le conocía antes a estas palabras. Oye, y en el caso de las esdrújulas y las que siguen, que son las sobresdrújulas, la regla es sencilla. Todas las palabras que conocemos se escriben con mayúscula si son sobresdrújulas. Todas las que conocemos tienen mayor fuerza de voz siempre y cuando se trate de la antepenúltima sílaba de la palabra, ¿no? Última, penúltima y antepenúltima. Ese es el orden que necesitamos conocer para poder saber a qué clasificación de palabras nos referimos, ¿no? Tenemos una palabra como régimen. ¿Ya? Ojo, la palabra régimen se puede escribir también como régimen, ¿ya? También se puede escribir. En la academia es lo que algunos le conocen como la tilde optativa, ¿no? Ahora, profesor, ¿y por qué régimen y por qué régimen? Bueno, eso tiene que deberse mucho también a la región en la cual se aplica esta palabra, ¿no? ¿No? Entonces, en algunos países dicen régimen, ¿no? El régimen, ¿no? Otros dicen, no, el régimen. En realidad sigue significando lo mismo, sigue significando lo mismo. No hay que complicarnos la vida sobre el tema. ¿Ya? Bueno, acá tenemos otros ejemplos de palabras también esdrújulas o proparoxítonas, así se llaman estas palabras, ¿no? Lámpara, árboles, ¿no? Por ejemplo, tísico, por ejemplo, esdrújula, ¿no? Mira, la palabra esdrújula es esdrújula, ¿no? La palabra esdrújula es esdrújula, ¿no? Entonces ocurre que a veces en los exámenes que les tomo les digo, a ver, escriba un texto donde haya palabras esdrújulas y ellos escriben, ¿no? Y dice, bueno, acá está, profesor, palabras esdrújulas, ¿no? El párrafo con las palabras esdrújulas que pidió, ¿no? Y de pronto ahí les bajo puntos. ¿Por qué? Porque se olvidaron de colocar tilde a la misma palabra esdrújula, ¿no? Suena irónico, ¿no? Entonces le digo, bueno, las palabras esdrújulas todas llevan tilde. Todas, ¿no? Todas llevan tilde, ¿no? ¿No? Como le digo yo, también se les conocía como proparoxítonos. Así se les conocía en algún momento, ¿ya? Muy bien. Acá tenemos otros casos de las llamadas esdrújulas, ¿no? Hay varios casos acá de las esdrújulas, ¿no? De búfalo, plácido, fósforo, píldora, rómulo, etc., ¿no? ¿No? O sea, acá no hay ninguna excepción a la regla, todas deben llevar tilde. Y hay bastantes también esdrújulas. Por si acaso, la distribución es la siguiente. Primero, las más abundantes en la lengua castellana son las graves, seguida de las agudas, seguida de las esdrújulas, y casi un 1% de las palabras en la lengua castellana son sobresdrújulas. Es lo que estamos viendo, las llamadas sobresdrújulas. Estas palabras llamadas sobresdrújulas tienen la mayor fuerza de voz, ojo con lo que voy a decir, antes de la antepenúltima sílaba. Antes de la antepenúltima sílaba, para que sea considerada una palabra esdrújula. ¿Ya? Muy bien, como son muy escasas, ¿no? Raras veces nos vamos a encontrar con ellas, ¿no? ¿No? Y a veces nacen justamente de la combinación de estas pequeñas preposiciones o sufijos que pueden modificar una computadora común y corriente en una máquina muy, muy avanzada, ¿no? 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 Me refiero por ejemplo, cómpraselo, ¿no? Ahí está, ¿no? Cómpraselo, ¿no? La palabra cómpraselo es una palabra sobresdrújula, ¿no? Sobresdrújula, ¿no? O dígaselo, ¿no? Dígaselo, miren ahí, ¿no? Empezamos desde el extremo, ¿no? Hacia mi derecha, ¿no? Lo sería la última, C sería penúltima, pra sería antepenúltima y antes de la antepenúltima, ¿no? Para que corresponda y sea considerada una sobresdrújula. Mira qué bonito, sobresdrújulas. Muy bien, sigo acá. Acá tenemos, ¿no? Estas formas, ¿no? Sobre todo utilizando el verbo más un pronombre más otro pronombre, ¿no? Por ejemplo, se
¿no? Se considera un pronombre en este uso, ¿no? Ampáresele, ¿no? ¿No? Ese se es un pronombre, le agregas le, también es otro pronombre, ¿no? Entonces la combinación de verbo más pronombres, ¿no? Te genera esta fórmula, y eso lleva a que se consideren, ¿no? Palabras sobresdrújulas, ¿no? Cultívesele, ¿no? Piénsele, ¿no? Elevándoseme, ¿no? Entre otras, ¿no? Consígamelo, ¿no? En estas terminaciones hacen que se pueda formar las sobresdrújulas. ¿Ya? Muy vamos a mirar ahora lo que se llama la acentuación diacrítica. Esta acentuación llamada diacrítica, lo que trata de hacer es diferenciar algunos monosílabos, ¿no? Solo algunos, en realidad son 8 monosílabos, que son la excepción a la regla. Nos han indicado desde el colegio de que los monosílabos en ningún caso deberían llevar tilde, y es cierto, no deberían llevar tilde. Pero hemos dicho que toda regla tiene su excepción, ¿no? Y entonces acá Einstein nos está ayudando, dice, ¿no? ¿No? ¿Por qué se tilda se del verbo saber, por ejemplo? Bueno, vamos a conocer. ¿Y por qué no se tilda se como pronombre personal? Bueno, esas reglas las vamos a observar a continuación, ¿no? Bueno, acá tenemos los casos. Dice acá, ¿qué pasa con el tú, ¿no? Cuando se trata de pronombre personal, ¿no? O de él cuando se trata de pronombre personal. En esos casos, o en ambos casos, debe colocarse la tilde, ¿no? ¿No? Por ejemplo, en el caso de tú, si es un pronombre personal, debe ir con tilde, ¿no? Recuerden que los pronombres personales se dan o se utilizan cuando se está reemplazando al sujeto dentro de la oración, o al menos forma parte de ella, ¿no? Entonces yo puedo decir, ¿no? Tú, que podría ser Pedro, María, irás solo o sola a tu colegio, ¿no? Tú, que podría ser, no sé, Marco, eres el mejor jugador de fútbol, ¿no? Ahí está. Entonces, nosotros podremos utilizar, ¿no? Este pronombre personal en muchas situaciones, y cada vez que lo utilicemos sabemos que debe colocarse la tilde. Así de sencillo, la tilde. Pero ¿qué pasa cuando utilizamos el tú como posesivo, como adjetivo posesivo? Entonces ahí jamás utilizamos la tilde, ¿no? Por ejemplo, alguien viene y dice, esta es mi carpeta, ¿no? Como pasa en el colegio, ¿no? Recuerdan ustedes el colegio, ¿no? Entonces en el colegio nosotros teníamos, ¿no? Nos hacíamos una carpeta, en realidad no nos pertenecía, pero nos sentábamos en una y ya nadie más podía sentarse ahí, ¿no? Y si alguien se sentaba decía, ¿no? Oye, esa es, ¿no? Mi carpeta, si fuera posesivo personal, ¿no? O decían, ¿no? Oye, esa es tu carpeta, ¿no? Entonces, ese tú es posesivo, ¿no? Ahora, vamos a ver el caso del él, cuando se trata también de pronombre personal, ¿no? Igual reemplaza a un sujeto dentro de la oración, ¿no? Entonces, alguien podría decir, ¿no? Él es el más fuerte, por ejemplo, ¿no? Él es el más fuerte. Él, que podría ser Pedro, no sé, pues, no sé, lo que ustedes crean conveniente, ¿no? O lo que ustedes crean conveniente, podría también llevarlos a referirnos a un personaje famoso, ¿no? Por ejemplo, Hércules era el más fuerte, ¿no? Y entonces yo estoy frente a Hércules, le digo, él, ¿no? Lo señalo, le digo, él es el más fuerte, ¿no? Hércules, ¿no? Entonces, ahí estoy utilizando de manera bastante concreta lo que nosotros llamamos el uso del pronombre personal, ¿ya? Ahora, en el caso del artículo, ¿no? Ya sabemos, los artículos generalmente acompañan al sustantivo, ¿no? Y entonces yo puedo decir, el carro viejo, ¿no? Entonces, en ese caso, no es un pronombre personal, sino se trata de un artículo, ¿no? Y acompaña al sustantivo, por ejemplo, ¿no? Solamente para ilustrar un caso. Entonces, hay que diferenciar bien entre el uso del él cuando es pronombre personal y cuando se trata de un artículo, ¿ya? Eso debe quedar clarísimo para todos. Sí. No olviden, si alguien tiene dudas, consultas, aquí estamos para resolverlo, ¿no? Muchas gracias. Y en el caso de la palabra té, ¿no? Del monosílabo té, hay que también diferenciarlo, ¿no? Un asunto cuando se trata del té como una bebida, como una infusión, ¿no? Y otro asunto es cuando hablamos del té como pronombre personal, ¿no? Entonces ahí vemos una diferencia bastante marcada entre un caso y el otro, ¿no? Entre un caso y el otro. Muy bien.
Yo digo, por ejemplo, te invito a tomar té, ¿no? Entonces, si te invito a tomar té, ¿no? ¿No? Entonces, ese té, la palabra té, hace referencia justamente a la bebida, ¿no? No sé si alguno de ustedes en el grupo alguna vez ha consumido, ¿no? Un helado de té, ¿no? Y helado de té, ahí está, va también con tilde, ¿no? ¿No? Hay unas hojas de té en el piso, podría decir alguien, ¿no? Esas hojas de té de ir con tilde también, porque hace referencia justamente a esa planta, ¿no? Entonces, hay que mirar con cuidado cuando se trata de pronombre personal y cuando se trata de la infusión o la bebida. Solo cuando se trata de la bebida llevará tilde. En los demás casos, como pronombre personal, que es la mayoría de casos, casi siempre no va a llevar tilde, ¿no? Alguien va, ¿no? Estás caminando por la calle, te caes, como decían en mi época, te sacas la chochoca, decía mi abuela, ¿no? ¿No? Y alguien viene y te dice, ¿te caíste? ¿No? Ha visto que te has caído, que te has hecho una herida terrible, y te pregunta, ¿te has caído? Y peor todavía te pregunta, ¿te duele? ¿No? 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 Estás llorando de dolor y te pregunta, ¿te duele? ¿No? Entonces, ahí tendríamos un caso de pronombre personal, por ejemplo. ¿No? Te salieron canas, ¿no? Te salió una cana, por ejemplo, ¿no? Te salió, ¿no? Pronombre personal, ¿no? Te quiero mucho, pronombre personal, ¿no? Te amo, ¿no? Pronombre personal, por ejemplo, ¿no? Ya. Listo, muy bien, sigo avanzando. Acá tenemos un buen ejemplo de lo que estamos diciendo, ¿no? El té quita el sueño. Esa es una expresión. Y la otra, que es muy distinta, es él te quita el sueño. Miren qué diferencia hay, ¿no? El té quita el sueño. Y otra, él te quita el sueño. Todo en qué está, qué hace la diferencia entre ambas oraciones, la tilde. La tilde, ¿no? Y de eso conversábamos también, ¿no? Si alguien se llama José, ¿no? O alguien se llama José, la diferencia está en la tilde, pues, ¿no? Si no tiene tilde, entonces es José. Si tiene tilde, José, ¿no? Y entonces hay a veces confusión, ¿no? Por eso yo me llamo José, pero no me colocaron la tilde mis papás en mi DNI. Bueno, entonces eres José, bueno. No, pero no puede ser. Bueno, José. Lo siento, José, ¿no? Y se molesta, ¿no? Bueno, entonces hace la rectificación en el RENIE, que no es tan complicado, y punto, ¿no? Entonces hay que considerar siempre el uso de las normas gramaticales para especialmente lograr que nuestros textos tengan el sentido correcto, ¿no? Para que la persona que lo lea, ¿no? Lea como corresponde. Siempre escribimos, no olviden eso, no solo para nosotros, escribimos pensando especialmente en el receptor. El receptor es lo más importante, ¿no? Sí, claro, es importante que yo redacte bien, etcétera, ¿no? Pero esa redacción tiene que ir sobre todo por claridad, ¿no? Es decir, si tú redactas bien, te van a entender, ¿no? Te van a entender. Y lo que nosotros buscamos en la redacción siempre es que nos entiendan, pues, ¿no? Y sobre todo nos tienen a cabalidad, que no haya dudas sobre lo que estamos diciendo, ¿no? En el caso del monosílabo de, va a llevar tilde cuando se trate del verbo dar, ¿ya? Ya, del verbo dar, ¿no? Entonces, aquí podríamos tener, digamos, varios casos, ¿no? Estamos llegando casi a Navidad, ¿no? Y alguien podría decir, ¿no? Ojalá mi jefe me dé una canasta navideña, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Ojalá el director, ¿no? Nos dé unos días de descanso, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, lo que queremos decirles es que generalmente, ¿no? Este de del verbo dar, bueno, no generalmente, siempre en todo caso, me corrijo, ¿no? Debe llevar la tilde que le corresponde, pues, así de sencillo. ¿No? Y en el caso del mi, ojo con el caso del mi, bueno, el otro de son preposiciones, ¿no? La utilizamos todo el tiempo, ¿no? ¿No? La carpeta de madera, ¿no? El árbol de pino, ¿no? La casa de Juana, ¿no? Entonces, esa preposición la utilizamos de manera común y entonces tiene que ser con minúscula, ¿no? Y acompaña, por supuesto, al sustantivo o de repente permite unificar palabras, ¿no? Justamente las preposiciones sirven para que una palabra, una oración, etcétera, se puedan conectar, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Oye, en el caso del pronombre personal, ¿no? Tenemos lo siguiente, dice, ¿no? A mí
No me alcanza, por ejemplo, la plata, ¿no? Bueno, no sé si a todos nos alcanza, pero estamos en la misma situación, ¿no? A mí no me alcanza el dinero. Entonces, cuando tú dices a mí no me alcanza el dinero, estás hablando de tú, estás, mejor dicho, estás haciendo referencia, tú te estás haciendo referencia en el texto, ¿no? Estás hablando a título personal, ¿no? ¿No? La acción recae sobre el mismo sujeto, vamos a decirlo de manera mucho más clara, ¿no? Entonces, como la acción recae sobre el mismo sujeto, ya no se trata de un adjetivo posesivo, sino se trata de un pronombre personal, ¿no? Alguien podría decir, no, ella solo piensa en mí, ¿no? Miren, acá es mucho más claro todavía el caso, ¿no? En mí, ¿no? Entonces, eso significa que cuando dices que solo piensa en ti, o sea, piensa en mí, estás hablando de pronombre personal. Pero cuando se trata de eh, productos, bienes o propiedades, vamos a decirlo de esa manera, eh, ahí va sin tilde. Por ejemplo, ¿no? Esta es mi cartera, esa es mi gaseosa, esta es mi casa. O alguien podría decir, no, ella es mi esposa, ella es mi enamorada, ¿no? O ella es el amor de mi vida, miren, ¿eh? El amor de mi vida, ¿no? Sigue siendo posesivo, ¿no? ¿Y qué pasa cuando se trata de notas musicales con la nota mi? Entonces, en ese caso, tiene que ir siempre con minúscula también, ¿no? Y sin tilde, ¿no? ¿No? Tocó el vals en mi menor, ¿no? Ahí está. Ahí va, ¿no? Sin tilde y se escribe también, obviamente, como lo estamos viendo, en minúscula. Ahí está. En los casos del C, ¿no? Podemos encontrar aquí también algunas diferencias importantes, ¿no? Yo digo, por ejemplo, el C del verbo saber y del verbo ser, que son diferentes en cuanto a explicación, funcionalidad, pero que ambos sí comparten la misma regla, tienen que tener tilde. El C del verbo saber y el C del verbo ser deben llevar tilde. Pero ¿en qué caso no lleva? Cuando se trata de pronombre personal, y así ya empiezo, ¿no? ¿No? En el caso de el gran Sócrates, Sócrates decía, yo solo sé que nada sé. Ahí está, ¿no? Me van compartiendo también por el chat, ¿no? Sus opiniones, ¿no? Efectivamente, ¿no? ¿No? Yo solo sé que nada sé, pero procuro saber más, decía el gran Sócrates, ¿no? Una expresión que era una especie de respuesta a los sofistas de aquella época, ¿no? Bueno, como ustedes saben, estás hablando de Sócrates que vivió hacia el año más o menos 300 antes de Cristo. Miren, sé cuánto de esa frase o de esa famosa frase de Sócrates, ¿no? Miren, ¿no? Y entonces, ese yo solo sé con tilde, que nada sé con tilde, ¿no? Ahora, puede ser que tú salgas de tu casa y tu mamá te dice, no, hija, sé prudente, ¿no? Ahí está, sé prudente, ¿no? Está hablando del verbo ser, ¿no? ¿No? Alguien dice, sé consecuente con tus ideas, ¿no? Sé justo, de repente dice, ¿no? Usted es un juez, sí, sé justo, ¿no? Dice, sé justo, ¿no? De el verbo ser, ¿no? Hay que saber ser justo, ¿no? Listo. Y por supuesto, cuando se trata de pronombre personal, que lo vemos casi siempre, ¿no? Debe ser sin tilde, por ejemplo, ¿no? Alguien dice, ¿no? Se pintó los labios, se pintó, minúsculo, ¿no? Se sentía la más linda, se sentía, ¿no? Sí, minúscula, ¿no? Se cayó del caballo, también sin tilde. Entonces podemos jugar con mucho C dentro de una oración, dentro de lo que llamamos la ortografía, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Listo. Y en el caso del adverbio de cantidad más, este adverbio, ¿no? Cuando se trata de algo que suma, que agrega, debe llevar tilde. Por ejemplo, alguien dice, él es el más guapo del salón. Ella es la más linda del salón. Con tilde, bueno, porque estás agregando cantidad, es superlativo, es mayor, ¿no? Em, por ejemplo, yo tengo un grupo de estudiantes, ¿no? Y hay un alumno que es el mayor de todos, ¿no? Le lleva casi 30 años a los demás estudiantes, ¿no? Mientras la mayoría de estudiantes tienen promedio 21 años o 22, él tiene ya 45 años, ¿no? Entonces, ¿no?
Él, ¿no? Es el más adulto del grupo, ¿no? Ahí está, ¿no? Inclusive la palabra más del signo matemático también tiene que llevar tilde, solo hago la apreciación, ¿ya? Solo hago la apreciación por si acaso nada más. El más, ¿no? El signo de división, etcétera. Bueno, ese más tiene que ir con tilde, de todas maneras, de todas maneras. Y ojo con lo que voy a decir, en el caso de el más que se puede representar o reemplazar por la conjunción pero, ¿no? En esos casos, cuando se representa por la conjunción pero, debe ir, digamos, sin tilde. Miren el ejemplo, dice, ganó más no supo aprovecharlo, ¿no? Se ganó más, ganó muchísimo, pero no supo aprovecharlo. Pasa, ¿no? Pasa, a veces ganamos muchas cosas, amigos, dinero, pero a veces lo desperdiciamos, ¿no? Miren el caso de muchos futbolistas, ¿no? Por ejemplo, Maradona, que acaba de fallecer hace poco, ¿no? ¿No? Él ganó mucho dinero, más no supo cómo administrarlo, ¿no? Entonces, aparentemente mucho el dinero, la fortuna que hizo este jugador se gastó pues en temas triviales, ¿no? En invadir Dubái, perdón, invadir perdón, eh, se me fue la idea, perdón, estoy confundiendo las ideas, ¿no? En todo caso, el más sin tilde siempre se va a utilizar cuando yo reemplazo la palabra pero, ¿no? ¿No? Siempre se va a utilizar cuando reemplazo por la palabra pero, ¿no? ¿No? Él es muy inteligente, más no tiene suerte con las mujeres, ¿no? Ahí está, ¿no? Es muy inteligente, pero no tiene suerte con las mujeres. Ahí está, ¿no? Listo, muy bien. En el caso de el monosílabo sí, vamos a ver que hay varios casos aquí, ¿eh? Varios, miren, su profe, cuántos casos del sí, ¿no? No se preocupen, en realidad esto es bastante sencillo, ¿no? El primer caso es cuando se trata de una afirmación. Toda afirmación tiene que ir con tilde, pues, ¿no? Toda afirmación tiene que ir con tilde, ¿no? Alguien viene y me dice, profesor, yo sí iré a la reunión. Yo sí iré, vamos a pensar que es una reunión que se ha planteado, se ha programado, ya le dice el profesor, yo sí iré a la reunión, ¿no? O van y le dicen, a ver, el personal administrativo, quisiéramos saber si van a participar en la chocolatada navideña, ¿no? Y alguien levanta la mano y dice, yo sí participaré. Miren, ese sí va con tilde, ¿no? O de repente el día que ustedes se casaron, ¿no? Miren, para aquellos que han tenido la fortuna o la desdicha, como quieran verlo, ¿no? De acuerdo a la suerte que han tenido, ¿no? De casarse, ¿no? Y cuando te has casado, el sacerdote o el pastor, ¿no? ¿No? O el maestro espiritual también, ¿por qué no? Podría ser una boda budista, ¿no? Se acerca y te dice, ¿no? ¿Aceptas como tu legítima esposa para amarla y respetarla en la pobreza y riqueza? Y en ese momento tú dices, sí, acepto. Ojo con lo que vas a decir, porque no hay vuelta atrás, ¿ya? No hay vuelta atrás, ¿no? Listo, muy bien. Ahí estás utilizando el sí como una afirmación. ¿Y cuándo sería más bien un sí como, de repente, por ejemplo, condicional, ¿no? Bueno, ahí tú podrías utilizar el sí sin tilde, por ejemplo, ¿no? Alguien va a una fiesta y dice, caramba, mira, Pedrito, hay una fiesta en la esquina, ¿quieres ir? Bueno, yo voy a la fiesta solo si tú vas conmigo. Ah, ya. Solo si tú vas conmigo, ¿no? Alguien dice, vamos a jugar un fulbito ahora que estamos en cuarentena. No deberíamos hacerlo, ¿no? Y alguien dice, no, yo solo jugaré fulbito si ya existe vacuna contra el COVID. Solo si. Entonces se coloca un condicional, ¿no? Ya, entonces ahí hay que mirar con cuidado. Cuando es condicional, nunca va a llevar tilde, nunca, nunca. Pero cuando se trata de una afirmación, como lo estamos señalando, sí, debería tener su tilde. Debería tener su tilde. ¿Ya? Cuando se trata de la nota musical, sí, también va a ir sin tilde. ¿Ya? No olvides que cuando se trata de nota musical, sí, sin tilde. Y hemos puesto un caso muy especial, que es el caso de una obra de Moratín, es una obra de literatura española, que se llamaba El sí de las niñas. Ojo con esta obra, esta es una obra muy interesante, que habla sobre una familia más o menos caída en desgracia, vamos a decirlo así, y que tiene unas hijas muy lindas, muy bonitas, que son cortejadas por hombres adinerados.
y uno de ellos ofrece, ¿no? A la familia, pues, un dote, ¿no? En aquella época el dote era, pues, un pago, no vamos a decir por la hija exactamente, de manera, digamos, como una mercadería, sino que era una especie de derecho, ¿no? Que una familia pagaba a la otra familia para que pudiese tener la oportunidad de que se unieran en el santo matrimonio, vamos a decirlo así. Y entonces, el dote podía ser en bienes o podía ser en dinero, ¿no? Entonces la familia presiona a la chica para que acepte a este hombre, que era en realidad un hombre adinerado, un hombre con mucha fortuna, y después de muchos sucesos, muchas cosas que pasan en la novela, ella acepta, ¿no? Y van al altar, ¿no? Y cuando le preguntan si acepta, pues, a su nuevo esposo, ella no dice, sí, acepto, claro que sí, sino ella lo hace, pues, con resignación, ¿no? ¿Aceptas a tu nuevo esposo? Sí, ¿no? Pero no es un sí, digamos, que es de felicidad o de confirmación, sino más bien parece un sí condicionado, ¿no? De ahí que se quedó esta expresión de Moratín sobre esta obra bastante interesante, ¿no? Bastante llamativa, ¿no? La recomendamos, por supuesto, en algún momento se pueden leerla, ¿no? Listo, oye, sigo por acá. ¿Qué pasa cuando se trata de preguntas? ¿No? ¿No? Siempre hay dudas respecto a si las preguntas, si no van entre signo de interrogación, llevan tilde, pues hay que también colocarle su tilde cuando se trata de preguntas indirectas, ¿no? Queda claro que cuando van entre signo de interrogación es bastante notorio que estas deben llevar tilde, ¿no? Son excepciones, ¿no? Porque ¿no? Dice acá, qué día es la fiesta? ¿No? Alguien pregunta, ¿qué día es la fiesta? ¿No? Ese qué va con tilde, pues, ni hablar, ¿no? ¿No? Ahora, no solamente cuando se trata de preguntas directas, también puede ser indirecta, ¿no? Alguien en el texto escribe, ¿no? ¿No? Hace mucho tiempo que pienso en ella y la verdad me gustaría ir a su fiesta, pero la verdad no sé qué día es la fiesta, ¿no? Entonces ahí es una pregunta indirecta, ¿no? Entonces va con tilde también, ¿no? ¿Ya? Sea pregunta indirecta o pregunta directa, tiene que ir con tilde, de todas maneras, eso es obligatorio. Ahora, también en los exclamativos, ¿no? Entiendes exclamativo como unas expresiones de emoción, unas expresiones que resaltan o de alguna manera tratan de enfatizar, vamos a decirlo así, una idea, ¿no? Entonces, hace muchos años viajé a la selva peruana, estuve en Tarapoto, ¿no? Y la verdad, yo nunca había estado en la selva, fue la primera vez que viajaba a la selva, ¿no? Y y la lluvia, ¿no? Bueno, he visto lluvia en provincia que es inmensa, terrible, ¿no? Huánuco, en Ancash, ¿no? Pero me asombró mucho los truenos y relámpagos que se presentan en muchas regiones de nuestra Amazonía, ¿no? Y entonces yo estaba muy asombrado, decía, ah, ¿no? ¿No? Yo he vivido en la sierra muchos años y había truenos, por supuesto, relámpagos, de rato en rato, ¿no? Cada cierto tiempo, ¿no? Pero era en la selva, era permanente, ¿no? Llovía y era trueno, relámpago, y todo el tiempo, ¿no? En cambio en la sierra, bueno, de vez en cuando pasa eso, ¿no? Entonces yo quedé muy asombrado y decía, no, no, qué trueno, decía, no, qué lluvia, ¿no? Mi expresión era, qué lluvia. Ese qué no es una pregunta, sino es exclamativo, es una fórmula para expresar emoción, para expresar asombro, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? ¿No? Muy bien. Y lo mismo va a pasar con cualquier tipo de pregunta en lo que nosotros llamaríamos, ¿no? Un contexto de interrogación o un contexto, digamos, de exclamación, si ustedes quieran mirarlo así. Entonces, hay que cuidar, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? El uso de lo que nosotros llamaríamos, ¿no? Estas opciones, ¿no? Que los monosílabos nos permiten. Ojo, que hay que tener cuidado también con los monosílabos llamados pronombres relativos, ¿no? ¿No? Porque este es un pronombre interrogativo, ¿no? El otro es un pronombre exclamativo, pero acá tenemos también los pronombres llamados relativos. Estos pronombres relativos no deben llevar tilde y se van a manifestar más bien como una afirmación, ¿no? Miren acá dice, al que madruga, Dios lo ayuda. No es una pregunta, no es admiración tampoco, ¿no? Es una afirmación, ¿no? Al que madruga, Dios lo ayuda, ¿no? Quien quiera bien, que venga, ¿no? Quien me quiera bien, que venga, dice, ¿no? Quien me quiera bien, que venga, ¿no? Entonces, estas expresiones, ¿no? Deben reflejar también en el habla y en la escritura, ¿no? No puede ser que de repente alguien frente a la televisión, frente a las cámaras, ¿no? De alguna manera u otra, ¿no?
eh, oralmente se manifiesta de manera correcta, pero cuando escribe es un desastre, ¿no? Entonces tiene que haber coherencia entre una idea y la otra idea. Eso para mí es necesario, pertinente que nosotros lo recordemos, ¿no? No, bien, sigo por acá, sigo por acá. Esto también se puede manifestar en todos estos pronombres relativos, ¿no? Dónde, cuándo, cómo, ¿no? Con mucho cuidado, ¿no? Entonces, cuando uno tiene dudas sobre este aspecto que estamos mencionando, lo único que tiene que hacer es leer bien la oración, leer bien el texto y sobre la misma sacar, digamos, las dudas, ¿no? Y a veces leemos la expresión, alguien decía, por ejemplo, hace poco, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Y él me decía, profesor, ¿y este quién eres? ¿Debería llevar tilde? ¿No? Entonces yo le decía, no, en realidad se trata de un pronombre relativo, ¿no? No es necesario que le coloques la tilde, ¿no? Dime, dime con quién andas y te diré quién eres. Nada más, punto. Muy bien, acá tenemos lo que nosotros llamamos las famosas categorías gramaticales, ¿no? ¿Qué es una categoría gramatical? Bueno, estas son las diferentes expresiones, ¿no? Funciones que cumplen ciertos términos dentro de una oración, ¿no? Miren, esto es bastante extenso, ¿no? Me gustaría tomarme el tiempo amplio y vasto para explicarlo, pero en realidad esto es bastante profundo, ¿no? Voy a explicar lo básico, al menos lo elemental, ¿no? Miren, yo en la universidad llevé el curso, todo lo que fue verbo, y verbo fue solamente todo un ciclo, fueron 4 meses o casi 5 para hablar solo de los tipos de verbos, ¿no? Las conjugaciones verbales, los modos verbales, el pretérito, el bueno, en realidad ya está, he olvidado todas las clasificaciones que hicimos del verbo, bastante extenso en realidad. Pero bueno, sí podríamos decir algunas cosas, me gustaría hablar un poquito de alguna de ellas, como el caso del sustantivo, ¿no? Sustantivo, por supuesto, puede ser una persona, un animal o una cosa inclusive, ¿no? De la cual siempre nosotros estamos haciendo referencia, ¿no? El sujeto, el sustantivo es muy importante, ¿no? Porque el sustantivo, ¿no? Generalmente está, digamos, en el sujeto, pues, ¿no? Ahí está el sujeto, ¿no? Es importante, ¿no? Bueno, del verbo ustedes ya saben que es el que indica acción, ¿no? O estado, ¿no? ¿No? De un objeto, una persona, un animal, o lo que ustedes crean, digamos, pertinentes, ¿no? ¿No? Bueno, los adverbios ayudan mucho a modificar, por ejemplo, el tiempo, el lugar, la cantidad, ¿no? Cuando dices, por ejemplo, ella es muy bonita, estás usando un adverbio. Ese muy es un adverbio, por ejemplo, ¿no? O las conjunciones, ¿no? También utilizamos muchas las conjunciones, ¿no? Eh, para ampliar, expresar mejor una idea, ¿no? Alguien dice, por ejemplo, el libro es de María y Pedro. Ahí hay una conjunción, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, es otra conjunción, ¿no? O también las intersecciones donde a veces nosotros utilizamos expresiones bastante cortas como hola, adiós, chao, por ejemplo, ¿no? ¿No? Excelente, ¿no? Expresiones así pequeñas, cortas, de sentido bastante completo, ¿no? Oye, recordando, ¿no? Así como una especie de resumen de lo que hemos visto hasta el momento, ¿no? Recordar que según la normativa del 2010 en adelante, la palabra solo no debe llevar tilde en ningún caso, ni solo de solamente de estar, digamos, aislado, único, ¿no? Ni tampoco de solamente, ¿no? De únicamente debe llevar tilde, pues, ¿no? Definitivamente esa regla es importantísima que la recordemos, ¿no? Este, ese, aquel, o bueno, otros pronombres también la regla ha dicho que ya no debe llevar tilde, ¿no? Oye, ¿qué pasa cuando tenemos dos palabras, ¿no? Que se fusionan, ¿no? Debo mantener, si fueran dos palabras, por ejemplo, que llevan tildes, ¿debo mantener las dos tildes? Pues obviamente no, ¿no? En la academia, en la lengua española, vamos a decirlo así, no existe doble tildación, no puede haber una palabra con tilde aquí y tilde allá, ¿no? No, no puede ser. Normalmente cuando tú fusionas una palabra, se tiene que sacrificar una de las tildes, ¿no? De acuerdo a cómo se está pronunciando. Hay que recordar eso, ¿no? Que cuando nosotros escribimos, en realidad es una representación de la manera como hablamos, ¿no? Entonces, si yo digo, ¿no? ¿Cómo estás? ¿No? Me encuentro con una amiga hace muchos años. ¿Cómo estás? ¡Qué gusto! En realidad estoy haciendo énfasis, digo, ¿cómo estás? No estoy contento. ¿No? ¡Qué gusto! ¿No? También, ¿no?
Entonces, esas expresiones enfáticas deben también representarse cuando yo lo escribo, ¿no? Con una tilde. Esa es la funcionalidad de las tildes, ¿no? Le dan ese énfasis a las palabras, a las expresiones, ¿ya? Muy bien, vamos a revisar estos casos, ¿no? Que es la última parte ya de lo que vamos a ver. ¿Mm? Oye, lo primero que se nos viene a la mente es el asunto, por ejemplo, de lo que llamamos, ¿no? El acento ortográfico con el adverbio mente, mente, ¿no? Entonces, hay muchas palabras que generalmente empezamos a utilizar esto de mente, ¿no? Fácilmente, amablemente, ¿no? Cortésmente, ¿no? No sé, se me ocurren muchísimas ahí que utilizamos con el mente, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si yo le agrego mente a una palabra? ¿Debo modificarla y clasificarla, digamos, de acuerdo a la normativa que se tiene? Bueno, la recomendación es que no, ¿no? Cuando tú le agregas la palabra mente, la palabra raíz, ¿no? En este caso amable, no sufre ninguna alteración. Amable no lleva tilde. Le agregas mente, mantiene igualito su escritura. Igual pasa con Cortés. Cortés lleva tilde. Le agregas mente, mantiene su escritura. ¿Ya? Es decir, no debe alterarse la manera de escribirse de la palabra raíz si le agregamos la palabra mente. Definitivamente no, ¿no? Esto debe solamente escribirse de esa manera y clasificarse también de acuerdo a la misma, ¿no? La mayoría de lingüistas consideran pues que si ya formaste cortésmente, entonces ahí tienes lo que llamaríamos una esdrújula, pues, ¿no? ¿No? En el caso de hablar amablemente sigue siendo también una grave, ¿no? O sea, no va a cambiar tampoco, inclusive su clasificación. Muy bien. ¿Y qué pasa si yo fusiono una palabra que lleva tilde, ¿no? Con una que no lleva tilde, ¿no? Ojo que cuando se hacen fusiones o se realizan fusiones, ¿no? La nueva palabra va a tener que ser clasificada de acuerdo a la entonación. No sé si lo dije acá, pero todas las palabras llevan acento, pero no todas llevan tilde. El acento, como ustedes entenderán, es la mayor fuerza de voz que se da en una palabra, ¿no? Si yo digo casa, ¿no? La mayor fuerza de voz está en la CA, ¿no? Casa. O digo camisa, ¿no? ¿No? En el mi, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Camisa, ¿no? Entonces, cuando yo fusiono palabras como decimoquinto, entonces se genera una nueva palabra, ¿no? Y tengo que pronunciarla de acuerdo a cómo se ha fusionado. Entonces ya no es decimoquinto, sino ahora es decimoquinto. Entonces estamos hablando de una palabra llamada grave. Y esta grave no debe llevar tilde porque termina en vocal. Y dijimos que en la regla de las graves, ¿no? Cualquier palabra que termine, o mejor dicho, va a llevar tilde las graves siempre y cuando no termine ni en N, ni en S o vocal. Esa es una regla que ya nosotros hemos explicado en más de una ocasión, ¿no? La hemos explicado en más de una ocasión, ¿no? Muy bien. Respecto a sociopolítico ocurre lo mismo, ¿no? Sociopolítico, ¿no? Al fusionarla se mantiene la pronunciación, ¿no? La mayor fuerza de voz sigue sobre el li, ¿no? Sociopolítico, ¿no? Entonces es necesario que nosotros, al fusionar las palabras, consideremos también lo que nosotros llamaríamos, ¿no? A ver, la correcta acentuación de acuerdo a la clasificación que se está dando. ¿Ya? Listo, muy bien. ¿Y qué pasa con palabras unidas por guiones, no? Bueno, pues se trata de guiones, ¿no? Estas van a respetar, digamos, su tilde original, ¿no? Por ejemplo, yo tengo teórico y tengo práctico. Ambas, si están separadas por un guión, deben mantener sus tildes originales. No hay necesidad de cambiarlas, ¿no? Listo. ¿Ya? Tengo acá socio-histórico, ¿no? Literario musical o político-económico. Entonces ahí vemos cómo estas palabras, ¿no? Separadas por el guión mantienen su estructura original. ¿Ya? ¿No? Solo lo digo para que lo tengan más claro. ¿Ya? Muy bien. Sigamos por acá. Ajá. ¿Qué pasa con las palabras extranjeras? ¿No? Vamos un poquito ya haciendo, digamos, el cierre, viendo la parte final
de este primer módulo, de esta primera sesión, ¿no? ¿Qué pasa con las palabras extranjeras y que no se han adaptado a la lengua castellana? Es decir, no hay una traducción literal para ellas, ¿no? Hay que reconocer que hay palabras extranjeras que son difíciles de buscar una traducción exacta, ¿no? Muchos jóvenes, ¿no?, utilizan la palabra WhatsApp, ¿no?, que es una expresión en inglés que puede interpretarse de varias maneras, ¿no? WhatsApp puede ser ¿cómo estás? ¿Qué pasa? Eh, si lo pusiéramos en términos mexicanos diría ¿qué onda? ¿No? ¿No? Entonces, no hay una definición exacta de WhatsApp, ¿no? Entonces, hay términos que no hemos encontrado, o a veces es mejor mantener su esencia, digamos, etimológica o lingüística, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de jockey, ¿no? ¿No? Entonces, estamos en la carrera y vemos al jockey, ¿no? O disc jockey, ¿no? ¿No? El disc jockey, ¿no? Entonces, estas expresiones de disc jockey o de jockey, o gourmet, ¿no?, o Wellington, ¿no? En el caso de gourmet se trata de una palabra francesa, por ejemplo. Estas expresiones, no de la lengua española, sino traídas del extranjero, ¿no?, en general deberían mantener, digamos, su estructura, su forma de escribirse tradicional. Sin embargo, hay casos en los cuales algunas palabras se han castellanizado, ¿no? Y a veces se han castellanizado de manera equivocada, ¿no? Es el caso de Guachimán, por ejemplo, ¿no? ¿No? Entonces, en lugar de decir Watchman, ¿no?, o Watchman, ¿no?, decimos Guachimán, ¿no? Es un caso así irónico, ¿no? ¿No? Gracioso, de hecho, sea de paso, ¿no? Pero que muestra, ¿no?, que cuando nosotros traducimos un término del inglés al español, hay que hacerlo con propiedad, ¿ya? No es tan a libre albedrío como uno podría pensar, ¿no? Entonces, hay palabras que son más útiles decirlas en nuestro idioma, ¿no? Y eso lo vemos especialmente cuando uno está viendo fútbol, ¿no? Entonces, muchos comentaristas dicen, no, le cometieron un foul, pero ¿por qué foul si puede ser una falta, ¿no? Y va hacia el córner. Córner, ¿por qué no puedes decir tiro de esquina, ¿no? 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 Y no sé, pues. Y ahí vas, ahí el stopper, decía alguien por ahí, ¿no? Stopper, ¿no? El líbero, ¿no? Entonces empiezas a utilizar términos que no son propios de nuestra lengua española y es, digamos, pertinente que si la palabra ya está castellanizada, utilicemos la expresión en castellano, ¿no? La expresión en castellano, ¿no? Muy bien. Vemos, por ejemplo, la palabra béisbol, ¿no? ¿No? Que viene acá, miren, acá está escrito, ¿no? Baseball, así como lo pronuncio, básicamente como se lee, ¿no? ¿No? Y que es una manera castellana de pronunciarlo, ¿no? Lo mismo pasa con la palabra Milán, ¿no? Que se ha castellanizado, en realidad se pronuncia Milan, ¿no? Pero aquí nosotros en la lengua, mejor dicho, en Hispanoamérica decimos Milán, ¿no? Interesante, ¿no? Pasamos de Milán a Milán, ¿no? Eso es por la castellanización de este término, ¿ya? Muy bien. Y esto también podría darse adaptaciones, sobre todo cuando se quiere ver algunos apellidos, como por ejemplo Tolstoy, ¿no? ¿No? Y eso debido especialmente a la pronunciación y a la fuerza de voz que se da en determinadas circunstancias, ¿no? Esto es importante que nosotros lo recordemos, ¿no? Porque, y la recomendación también es que tratemos de utilizar vocablos en nuestro idioma en diferentes documentos, ¿no? Si alguien está escribiendo un documento, vamos a pensar ustedes, están redactando un documento y dentro del programa colocan, ¿no? A las 5 habrá un coffee break, ¿no? Entonces la corrección sería, bueno, no es un coffee break, bueno, habrá un descanso, habrá un receso, habrá un momento para que disfruten de un café por último. Entonces no hay necesidad de escribir coffee break, ¿no? ¿No? Hay expresiones en español que son mucho más ricas, que son mucho más pertinentes, sobre todo en el campo administrativo, ¿ya? ¿Qué más podríamos decir sobre el uso de algunas palabras? Bueno, ya estoy llegando acá a la parte final, ¿ya? Algunas recomendaciones importantísimas que me parece que deben darse, especialmente con la escritura de números, ¿ya? Ojo que cuando tú escribes números, ¿ya?
la fusión de algunos números, ¿no? Puede desencadenar una nueva palabra. Por ejemplo, una cosa es que digas 3 y otra cosa que digas 23, ¿no? Entonces, cuando tú fusionas 23, entonces se formó una nueva expresión, una nueva palabra, y se trata ahora de una aguda, que termina en S, por tanto debe tener tilde, ¿verdad? Tilde, ¿no? Por ahí preguntaban respecto a, nuevamente el tema de los nombres, aquí están preguntando sobre el tema de los nombres, ¿no? Se debe respetar también la tilde, por supuesto, ¿no? Y eso pasa por la parte legal y por la parte también gramatical, ¿no? De la parte legal, entonces todos tienen el derecho de escribir el nombre en el RENIEC como les parece pertinente, ¿no? Yo puedo escribir, y a veces pasa, ¿no? Es el caso de James, ¿no? En Colombia, ¿no? Su nombre no es James, ¿no? Porque si tú vas a Estados Unidos, alguien le va a decir, oh, James, ¿no? Él dice, no, mi nombre es James, ¿no? Entonces, él ha castellanizado en cierto sentido también su nombre, es lo que quería llegar a eso, ¿no? Entonces, él dice, no, yo no soy James, yo soy James. Lo ha castellanizado. ¿Es válido? Sí, la academia lo reconoce como James, ¿no? Entonces, y se da, pues, ¿no? Y a veces nos da por escribir en palabras en inglés, cuando de repente en la lengua castellana habría mejor expresividad, ¿no? ¿No? Por ahí había un muchacho que se llamaba Jean-Philippe, ¿no? Jean-Philippe, ¿no? Jean-Philippe, ¿no? ¿No? Y en realidad, pues le digo, ¿por qué Jean-Philippe si podría ser Juan Felipe? ¿No? No, pero me gusta más Jean-Philippe, ¿no? Michael, ¿no? Bueno, hay libertad, por si acaso, yo no estoy criticando cómo se llama, simplemente, ¿no? Lo que digo es que en la lengua castellana hay una manera mucho más hermosa a veces de representar de repente a un hijo o una hija, ¿no? Habría que escoger un nombre más español que extranjero, ¿no? Bueno, pero es una cuestión de gustos al final de cuentas, ¿no? Es una cuestión de gustos, ¿no? Pero en la medida de lo posible, si vamos a colocar un nombre como por ejemplo Joseph, ¿no? ¿No? Hay que escribirlo como se escribe en la lengua inglesa, ¿no? De manera correcta, ¿no? El problema que tenemos aquí es que cada uno cuando escribe de manera, en la lengua extranjera lo hacemos como nos plazca, ¿no? Entonces, he visto ahí, por ejemplo, Joseph, ¿no? Que debería ser pues J, ¿no? S, ¿no? Lo colocan con Z, algunos con H, intermedio, otros sin H, etcétera, ¿no? Cada uno hace su propia versión de Joseph, ¿no? De cómo se escribe Joseph, Joseph, a eso me refiero, ¿no? Cuando deberían ser criterios unificados o por lo menos, digamos, respetar, digamos, la estructura, ¿no? De la cual estamos conversando. Muy bien. Hago un pequeño repaso nada más para ir cerrando esta parte, ¿no? Entonces queda claro de que cuando nosotros redactamos, no solamente tenemos que pensar en el formato, ¿no? Que hemos dicho que es fundamental, ¿no? También tenemos que pensar en el fondo del texto, ¿no? Y ese fondo del texto pasa muchas veces por lo que nosotros llamamos la acentuación general, la acentuación especial y la acentuación diacrítica. Y dicho sea de paso, también existe lo que llamamos la tildación optativa, ¿no? Eso significa que algunas palabras, de acuerdo a la región de América Latina, pueden pronunciarse de una manera o pueden pronunciarse de otra manera. ¿Y esto por qué? Porque cada región tiene su propia forma histórica, ¿no? Evolutiva de expresarlo, ¿no? Entonces yo voy a España y en España alguien dirá el vídeo, ¿no? Vídeo, miren la forma, el vídeo, ¿no? Hace una énfasis en la I, ¿no? Vídeo, ¿no? Pero estás en América Latina y nadie dice vídeo. Acá decimos en América Latina video, ¿no? Alguien podría decir que es un ataque cardíaco y algunos podrían decir que es un ataque cardíaco, ¿no? ¿Y eso de qué depende? Obviamente de la manera como se expresa en cada región, ¿no? Y eso lo puedes ver, por ejemplo, aquí en Perú, sobre todo cuando estamos hablando de los dialectos, ¿no? Entonces, en la selva peruana se pronuncian ciertas palabras de una manera, ¿no? Y de repente en el norte se pronuncian de otra manera. Entonces, esas formas de pronunciar son las que afectan la gramática, que afectan también el estilo de pronunciación, pues, ¿no? Entonces hay que respetarlo, pues, ¿no? Entonces, tú vas al norte del Perú y existe, pues, así como que cantando, ¿no? ¿No? La vaquita, ¿no? Entonces, he escuchado en Piura, por ejemplo, ¿no? En una zona, me parece que en Catacaos se hablaba, ¿no? La vaquita, ¿no? Entonces hay un sonido así extraño, así como cantado, ¿no?
pero es la forma como lo pronuncian en esa región. O tú vas a la selva peruana y también tiene sus propios rasgos de pronunciación, ¿no? Entonces, ambos casos hay que eh, considerarlo, ¿no? Esas modificaciones de la pronunciación tienen que ver no solamente con la pronunciación en sí misma, también con la forma de escribirse, ¿no? Entonces, la tilde optativa se va a dar en algunos casos muy puntuales, ¿no? Ahí hay un... Si alguien tiene dudas, ¿no? Puede revisar el diccionario de la Real Academia Española, que la recomendamos, y ahí van a encontrar, ¿no? Si alguien, por ejemplo, la palabra periodo, si la escribes sin tilde es periodo, si la escribes con tilde sería período, ¿no? Entonces miren cómo cambia, ¿no? Solamente una tilde puede hacer que la pronunciación de la expresión sea totalmente distinta, ¿no? Por tanto, la redacción en general, ¿no? De cualquier tipo de documentos, no solamente tiene que considerar las mayúsculas, perdón, la tildación o la acentuación, sino también las mayúsculas. En la próxima clase, ¿no? En la siguiente sesión, vamos a ver, por ejemplo, cómo se escriben las mayúsculas, ¿no? O cómo se utilizan las mayúsculas cuando se habla, por ejemplo, de instituciones, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, Ministerio de Educación, ¿debo escribir las iniciales en mayúscula, la M y la E? Pues la regla dice que sí, ¿no? ¿No? Estas reglas que estamos nosotros manifestando son, digamos, importantes, ¿no? Para lograr la correcta escritura o entendimiento del receptor, ¿no? Muy bien, entonces yo considero, y ya con esto voy cerrando la mañana, que hay tres elementos fundamentales. Uno es, primero, la parte de la ortografía, tildación y acentuación. La segunda parte tiene que ver con lo que yo llamo mayúsculas y puntuación, que es lo que vamos a ver en este curso, ¿no? ¿No? De nada vale que tú hagas una excelente tildación en todas las palabras, pero no sabes colocar la coma, por ejemplo, o colocar las comillas o el punto y coma dentro de la oración. Entonces hay una falencia también importante, ¿no? De nada vale que tú hagas una buena puntuación, coloques las tildes como corresponde, pero no sabes diferenciar cuándo va con mayúscula o con minúscula. Estos tres elementos son fundamentales. Y sobre eso también es bueno revisar, ¿no? Ya el contexto mismo de la expresión, ¿no? Es decir, revisar toda la oración para ver si está en la estructura correcta. ¿Cuál es la estructura correcta? En general, la recomendación siempre es trabajar, ¿no? Sujeto, verbo y predicado, ¿no? ¿No? El director convocó a una reunión el próximo miércoles. El director, sujeto, convocó verbo, ¿no? La próxima semana es el complemento. Y el complemento, como ustedes saben, puede ser infinito, ¿no? Convocó a una reunión la próxima semana para debatir los temas, etcétera, ¿no? Puedo hacerlo extenso, ¿no? ¿No? Entonces, cuando nosotros redactamos en términos generales, ¿no? No es suficiente con la tildación, no es suficiente con las mayúsculas, la puntuación. También es necesario que utilicemos lo que llamamos sintaxis. La sintaxis significa el orden correcto en una oración, ¿ya? En una estructura gramatical, ¿no? ¿No? Yo no puedo decir, ¿no? Reunión mañana con director, ¿no? Imagínense, ¿no? Reunión mañana con director, ¿no? Perdón, ¿no? Eso también es importante. Tenemos que expresarnos de manera correcta, sobre todo porque ustedes son profesionales, ¿no? Y lo que ustedes publican, ¿no? Lo que ustedes redactan, va a ser, digamos, notorio o va a estar presente en diferentes circunstancias, ¿ya? Muy bien. Entonces, la verdad me ha dado mucho gusto estar con ustedes. Los invito a que sigan asistiendo. Nos vamos a ver en la próxima sesión. Y esta es, digamos, la sesión uno y la próxima clase que tenemos, vamos a ver la sesión 2 donde veremos las mayúsculas, la puntuación y también algunas recomendaciones para redactar las oraciones de la manera más correcta posible, ¿ya? Entonces, me da mucho gusto haberlos tenido el día de hoy a todos aquí presentes, ¿no? Y me voy despidiendo, ¿ya? Me voy despidiendo, ¿no? Mm, bueno, voy a la central, ¿no? Para indicarles de que les den de repente alguna observación final, alguna consulta que ustedes puedan presentar, ¿no? Pero, Kiralina,
Efectivamente, ya estamos llegando a la parte culmen de esta primera sesión, ¿no? Ujú. Listo, muy bien. Voy dejando de presentar, ¿no? Y me voy despidiendo en todo caso. Kiralina, por favor, muchas gracias por tus aportes, por tu colaboración, ¿no? Y listo. Eso sería entonces de mi parte y nos vemos la próxima clase, la próxima sesión. Ya. Gracias a todos. Buenas tardes, buenas noches.